Buenas a todos. Hoy quiero ofrecerles con este aplicativo del Sistema Electrónico de Contratación Público, un aplicativo que he realizado meramente educativo para poderles explicar cómo funciona la plataforma del SECOP 2. En este momento quiero presentarle a ustedes desde este aplicativo cómo se inicia la configuración de la plataforma para entidades compradoras. Para ello es importante tener en cuenta que tenemos que ingresar con el usuario administrador de la entidad compradora. Una vez ingresado a la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP 2, ingresamos a la página principal en donde en la parte inferior encontramos registros en SECOP. Ya eres usuario, búsqueda de procesos, planes anuales de adquisiciones y datos de usuario. Una vez tengamos ya el usuario y la contraseña, como usuarios administradores, ingresamos a través de este link. Ingresamos el nombre del usuario y posteriormente el número de clave para poder entrar a la plataforma. Una vez ingresada a la plataforma, encontramos la plataforma, el escritorio total, en donde vemos el tipo de procesos del SECOP, contratos, proveedores, mis procesos y toda la plataforma en cuanto al tema de la simulación. Ingresamos a la parte donde encontramos el logotipo de la entidad compradora y le damos clic. Una vez tengamos, ya en eso nos aparece una ventana emergente en donde aparece configuración de usuario, configuración entidad estatal, ayuda y salir en el caso que queramos. En configuración de usuario, nos dice la manera de cómo aparece dentro de la parte de izquierda de su pantalla datos del usuario, noticias del SECOP, mis registros, acceso de usuario, términos y condiciones. Cuando tengamos aquí mis datos de usuario, nos sale la información del usuario, el género cargo relacionado con el usuario administrador, la configuración, seguridad de información. Si queremos editarlo, le decimos editar en esta parte del lado derecho de su pantalla. Una vez editado, los bota directamente a la plataforma en donde podemos editar básicamente los datos en el cual nos deja. Los que están con asterisco rojo son datos obligatorios, en este caso, de llenarlos. Una vez tengamos esta pantalla de edición, nos muestra también la configuración en donde podemos configurar las horas predeterminadas, la zona horaria, el idioma, la configuración regional. Y por último tenemos la seguridad de la información que se tiene en este tipo de plataforma. También podemos cambiar el logotipo de la entidad. En este caso, acá podemos darle clic en donde nos podemos dar el logotipo. Posteriormente, una vez hemos hecho los cambios, pues aparece dentro de la misma plataforma en el escritorio, en la parte derecha, mis registros. Mi registro es la parte asociada en donde la entidad solicita registrarse ante otra entidad pública. Para ello tendrá que crear un nuevo registro, en donde aparece aquí en la parte derecha superior, para crear con el número de NIT o el número de cédula de la persona correspondiente y enviarle la solicitud de que sea registrado como usuario asociado de esa plataforma. Posteriormente nos vamos directamente nuevamente al logotipo de la entidad, en donde podemos determinar, lógicamente, darle clic y nos muestra esta pantalla o esta ventana emergente en donde aparece la configuración de usuario, que fuimos lo que vimos previamente. También más abajo tenemos la configuración de la entidad estatal proveedor. Este es importante porque aquí configuramos todos los documentos y toda la información pertinentes al dato de la entidad pública, de la entidad o como proveedor. Nos aparece la ventana total correspondiente a la parte izquierda los datos de la entidad proveedor, áreas de interés, configuración entidad estatal proveedor, administración de usuario,
perfiles de usuario, dependencia, recomendaciones, biblioteca de usuario, documentos administrativos, suscripciones a notificaciones, flujos de aprobación y grupos de usuario. En este caso que tenemos en la pantalla principal, datos de la entidad estatal o proveedor. Para ello podemos editar el resumen o podemos decirle editar datos completos. Cuando estamos editando datos completos, la pantalla nos lleva directamente a la ventana siguiente en donde aparece lo que vamos a cambiar. Podemos cambiar toda la identificación de la entidad, persona natural, en este caso, si es proveedor. Si la entidad estatal es de tipo, de documento debe ser NIT, debe tener ese NIT. Para ello aquí tenemos el nombre de la entidad, nombre abreviado de la entidad, NIT, el número del NIT, código de unidad subunidad ejecutora, tipo de entidad. Dentro de este tipo de entidad podemos más abajo podemos ver la información general. En la información general determinamos este tipo de entidad, si es descentralizada, sí o no. Entidad estatal, proveedor de la que depende, orden, de orden territorial, rama ejecutiva, sector de la función pública o proveedor y tipo de la entidad, si es una alcaldía, si es una gobernación u otro tipo de entidad. Contacto, el contacto nos lo da por defecto con la dirección que se configuró en el momento de registrarse en la plataforma por primera vez. Este número, esta ubicación la podemos reubicar en otro sitio porque la entidad puede irse para otra sede o en su defecto puede pasar a que se tenga un nuevo sitio de ubicación o de localización. Entonces en ese orden de idea acá se puede registrar absolutamente todo y hacer las modificaciones pertinentes. En el caso más adelante, cuando la entidad cambia, por ejemplo, ya no es el mismo gobernador, ya no es el mismo alcalde, ya no es el mismo gerente, nosotros tenemos que actualizar esos documentos. Y esas actualizaciones se dan en datos, en la parte izquierda de su pantalla y le damos clic en datos. Una vez damos clic en datos, nos aparece la siguiente pantalla en donde nos muestra una información. Primero el perfil de la entidad. Es decir, ese perfil es el resumen de toda la información que se ha agregado en datos de la entidad. Perfil, existencia y representación, registro único por momento para aquellas personas que en el caso de los proveedores. De igual manera podemos tener idiomas, certificaciones, hay unas partes que dice no disponible, noticias del SECO, documentos, indicadores de negocio. Esto es importante verlo porque acá podemos hacer algunas configuraciones o algún tipo de modificaciones que se hace a través de la plataforma. En el caso del idioma y horario podemos modificar el idioma, podemos modificar la zona horaria. Para el caso nuestro es Bogotá, Lima, Quito. Podemos modificar el logo, borrar el logo de la entidad y seleccionar otro tipo de portada. Todas estas son cosas que le corresponde configurar a través del usuario administrador con su usuario y su contraseña a nivel de administrador. De igual manera tenemos las certificaciones que no es tan importante, no disponibles, noticias y por este caso el tema de los documentos. Cuando le damos acá documentos, acá en documentos podemos borrar los documentos que aparecen. Estos documentos fueron los que inicialmente se cargaron por primera vez cuando la entidad se registró. En ese caso, esos documentos pueden ser modificados en el caso de que haya cambio. El cambio, por ejemplo, de ordenadores del gasto, cambios de alcaldes, gobernadores, gerentes, etcétera, etcétera. Aquí podemos borrar lo que seleccionamos, los documentos que seleccionamos los borramos a través de esto y volvemos a anexar estos documentos ya nuevos directamente a la plataforma por la acción de anexar documentos. Y por eso nos da la posibilidad de aquí crear nuevamente, anexar la nueva acta de posesión del ordenador del gasto. En el caso de delegación se debe adjuntar también el acto administrativo emitido por el representante legal o el acto de posesión de la persona delegada.
Aquí podemos tener varios documentos. En el caso de las gobernaciones, que existen bastantes delegatarios ordenados y los autorizados precisamente por el ordenador del gasto, en este momento por el alcalde electo o el alcalde en ejercicio o el gobernador en ejercicio también. Documentos de autorización del usuario administrador. En el caso de que hay una nueva administración, ese usuario tendrá que ser una persona totalmente diferente a la anterior, a no ser que haya una continuidad. Y así de esa manera se hacen los registros. Luego nos vamos nuevamente en la parte superior, en el logo de la entidad pública y le damos clic. Una vez damos clic, volvemos otra vez a configuración de usuario para regresar a lo que es la ventana emergente al lado izquierdo. Acá en esta ventana emergente vamos a analizar el administrador de usuario. El administrador de usuario corresponde a todas esas personas o esos funcionarios o esos contratistas que han solicitado que se asocie a través de una acción de registro a esa entidad compradora. En ese momento, el usuario, que es el administrador, debe tener en cuenta que las personas que él acepte acá en la plataforma, primero debe tener algún vínculo con la entidad compradora. En el caso de los contratistas debe existir el contrato vigente para que el usuario administrador acepte el registro. De igual manera, entonces se le da clic aquí en registro y en esta parte aparecen todas las personas que se encuentran registradas o que en este momento hayan solicitado registrarse aquí a esta entidad pública como usuario asociado. En la parte superior aparece el nombre, el correo electrónico del solicitante, la fecha de registro, el acceso a la cuenta, si fue aceptado o no fue aceptado o fue cancelado, la actualización del estado, el usuario si se encuentra activo o inactivo. De igual manera la opción de activar y de borrarlo. Más adelante, en el caso de solicitar, crear un usuario sin que haya necesidad de enviar solicitud de registro, se puede hacer durante esta acción, crear usuario. O aquí en la parte inferior, en donde aparece opciones, ver, herramientas, vemos también la pestaña de crear usuario, aceptar usuario, rechazar usuario, cancelar accesos o revertir el rechazo del acceso. De una vez, acá podemos aceptar todos los usuarios. Cuando le damos a aceptar usuario, él de una vez nos muestra cuáles son los usuarios que están pendientes por aceptar. En el caso de rechazar usuario, también nos dice cuáles son los usuarios que tenemos que rechazar y le damos clic y aceptar. Para el caso de crear un nuevo usuario sin necesidad de que haya solicitado registrarse ante el IDA como cuenta asociada, aquí en la pestaña, bien sea la de abajo o la de arriba, le damos crear. Cuando nosotros damos crear, nos aparece la ventana de la plataforma en donde aparece la información del usuario que vamos a registrar, la información de inicio de la sesión y la configuración, que es una configuración así como la dependencia, de igual manera asignar el perfil de usuarios, eso no aplica para proveedores, y personalizar el perfil del usuario. Cuando tengamos bien los datos completos de la información del usuario, ingresamos el nombre del usuario en la parte superior, el país, que sería Colombia, el correo electrónico de ese usuario, tipo de documento, cédula de ciudadanía, número del documento. Posteriormente, como vamos a ingresar por primera vez, le damos un usuario. Le ingresamos el nombre del usuario y posteriormente le damos una contraseña provisional. Esas contraseñas deben tener números, símbolos y además puede ser mayúsculas. De esa contraseña como mínimo debe tener 8 caracteres, es decir, superiores, iguales o superiores a 8 caracteres, incluyendo un símbolo. De igual manera aquí confirmamos la contraseña que digitamos para la verificación que estén correctas. Una vez
tengamos esas dos opciones en la información de inicio de sección, nos vamos a la configuración, que por defecto nos da una configuración predeterminada. De igual manera tenemos que asignar a una dependencia. ¿Qué quiere decir dependencia? Puede ser una dependencia creada, una secretaría que está delegada para ciertas actividades. Entonces, ese usuario que estamos creando lo podemos agregar a una dependencia diferente a la dependencia principal que por defecto sale en mi compañía. Esta dependencia principal, cuando no hay nadie más, pues por defecto la conge queda asignado ese usuario asociado a la dependencia principal. Pero si esa entidad tiene otros tipos de dependencia, porque hay algún tipo de delegación, pues nos mostrará las diferentes dependencias, como por ejemplo una Secretaría de Educación, una Secretaría de Infraestructura, una Secretaría de Desarrollo Rural, bueno, etcétera, etcétera, y vinculamos a esa cuenta asociada alguna de esas dependencias, siempre y cuando pues tenga vínculo contractual con la entidad y en su defecto esté dentro de esa dependencia, y por lógica pues se requiere que esa persona estructure procesos. Asignar perfil de usuario. Ni lo anterior, asignar dependencia ni perfil, aplica para proveedores. Aquí se le agrega el de perfil que tiene el usuario, siempre y cuando hemos configurado previamente perfiles ahí en la plataforma. Para acá es mejor dejarlo por defecto, tal como, y más bien aquí en la baja, en la parte inferior, personalizamos el perfil del usuario. Cuando ya tengamos eso, le decimos crear. Una vez creado el perfil, queda ingresado dentro de los usuarios administradores de usuario. Cuando ya tengamos dentro de los usuarios registrados, dentro de los usuarios creados, pues ahí sí nos dirigimos a la parte de perfil. En perfiles de usuario le damos clic y aparecen todos los perfiles. Aparece el perfil del secretario, el almacenista, secretario del consejo, presidente, asesores, etc. Y aquí podemos ver, desplegar otra ventana en donde va a aparecer otros cinco perfiles de sus usuarios. En el caso de la creación del perfil y de asignación de la persona que vamos a crear, lo podemos hacer por opciones, aquí donde dice crear, o en su defecto en la parte superior podemos ver la parte donde nos muestra una ventana azul, el cual le podemos dar clic crear, o le damos aquí o le damos acá, es la misma acción. Una vez acá le damos al clic, podemos describir la información de ese perfil. Ya podemos decir que es un secretario de planeación, por ejemplo, puede ser el administrador, la plantilla principal nos aparece por defecto comprador, ordenador del gasto, gestor de compra, administrador, proveedor. En este caso podemos tener compradores. ¿Para qué? Porque vamos a asignarle compradores, ¿sí? Cuando tengamos asignados compradores tenemos que definir los elementos del menú de inicio. Esos elementos tienen que ser como máximo 5. Aquí tenemos reportes, búsqueda, mis procesos, directorio del SECO, subasta electrónica, gestión de compradores, procesos, modelo de evaluación, subasta, contratos, proveedores, otro tipo de herramienta. Tenemos que dejar 5, es decir, tenemos que darle clic a la asignación correspondiente. Tenemos que darle clic, por ejemplo, vamos a borrar reporte, vamos a borrar búsqueda, dejamos mis procesos, directorio del SECO lo vamos a borrar, subasta electrónico, gestión de compradores, procesos los dejamos, ahí tenemos 1, 2, 3, subasta electrónica, contratos y proveedores, aquí de 1, 2, 3, 4, 5, con eso, y le damos borrar. Cuando ya le damos borrar, desaparecen y queda únicamente los 5 no seleccionados. Aparte, en opciones, la parte inferior, vemos las opciones de el escritorio. Frente a esas anteriores tenemos la configuración. Esas opciones,
Cuando le damos incluido o excluido, quiere decir que lo incluido es lo que está seleccionado. En este caso vamos, o excluido son los que hemos seleccionado. En este caso vamos a decirle que vamos a incluir únicamente configuración, áreas de interés no, administración de usuario tampoco, perfil de usuario tampoco, departamentos tampoco, biblioteca sí, documentos administrativos no, alerta de suscripciones, flujos de aprobación tampoco y grupos de usuarios. Entonces no quedan sino incluido 1, 2, 3, 4 y 5. Acá podemos dejar todo el menú incluido, no pasa nada. Y automáticamente crea dentro de la plataforma, dentro del escritorio de esa persona que estamos configurando, todas estas acciones, datos, puede ver las configuraciones, las recomendaciones, la biblioteca de documentos y grupos de usuarios. Él no puede ver áreas de interés, ni crear áreas de interés, ni administración de usuario, porque esto es tipo del usuario administrador. Tampoco puede ver el perfil de usuario ni crearlo tampoco. Los departamentos tampoco lo puede ver ni crear. Documentos administrativos tampoco. Alertas de suscripción ni flujos de aprobación. Para el caso acá, seguimos con página siguiente. En la página siguiente aparecen los reportes. Entonces, dentro de esos reportes queremos excluir o incluir cualquiera de las dos indicadores de uso de la entidad en revisión, dice. Entonces, este no está todavía y uso del SECOP en revisión tampoco está. Entonces, en este caso, podemos dejar algunos de ellos. Posteriormente nos vamos a menú de búsqueda, en donde nos aparece búsqueda, mis procesos, directorio y subasta electrónica. Acá en menú de búsqueda podemos ver oportunidades de negocio, en el efecto, si queremos oportunidades, procesos del SECO, plan anual de adquisiciones, los podemos ver. Si esa persona que estamos configurando no queremos que vea el plan anual de adquisiciones ni lo pueda modificar, pues le tenemos que quitar esta acción. Mis ofertas son todas las ofertas que la entidad ha hecho, mis contratos corresponden a todos los convenios que se hayan celebrado o contratos interadministrativos, directorios de SECAP y subasta. En la parte de la gestión de compradores vemos la gestión de evaluaciones realizadas, gestión de evaluaciones recibidas. Por otra parte, ya en la siguiente parte, el menú del comprador, también podemos tener dentro de los procesos, dentro del modelo de evaluación, dentro de la subasta electrónica de los contratos, podemos tener esos menús, tenerlos de manera directa en el escritorio. Es decir, procesos de la entidad, información de procesos de selecciones, unidades de contratación, que en este caso pues hay que restringirlo o excluirlo, tipos de proceso. Muchas veces eso hay que dejárselo porque esos tipos de procesos, si usted le quita a este menú de comprador tipo de proceso, quiere decir que este comprador no va a estructurar el proceso, ¿sí? Tampoco va a hacer planes anuales de adquisiciones. En el caso de proveedores, el directorio, el registro de incumplimiento por parte de los proveedores no lo podría hacer si le quitamos esa directriz, si le quitamos esa pestaña o le quitamos esa acción o esa de documento emergente en el cual se va a hacer necesario más adelante para que él pueda hacer los registros de incumplimiento. Por último, dentro de esta parte de opciones tenemos las herramientas de trabajo en donde tenemos la oportunidad de tener los mensajes, tareas, alertas, plantillas, constancias de SECO y el gestor de archivos descargados. Son herramientas útiles que necesitamos cuando estamos trabajando por una entidad. En áreas rápidas podemos tener los procesos recientes, las oportunidades recientes y últimas ofertas. Eso es mejor dejarlas por defecto. En procesos tenemos que tener la disponibilidad de tener las oportunidades de negocio, buscar proceso, podemos borrarlo o podemos agregarlo, deseleccionamos, invitar, tipos de proceso, administración de interés, buscar proceso y oportunidades. Para este caso vamos a borrar únicamente buscar proceso, tipos de proceso, vinculación, áreas privadas y crear nuevo proceso. Entonces le decimos borrar para este caso. Enlaces rápidos los dejamos por defecto, tal como la da la plataforma. Asignar dependencia. Si nosotros ya asignamos la dependencia
cuando estamos creando el usuario, acá podemos agregar una nueva dependencia o podemos agregar las dependencias en donde él puede acceder a través de esta plataforma. Estas dependencias son las entidades o las ramitas que tiene o la estructura o como se haya estructurado, como se haya definido la entidad pública, si esos tienen delegaciones y quiénes tienen delegaciones y cómo se va a hacer el desarrollo de los procesos de selección a través de la plataforma. Acá en asignar dependencia podemos agregar la dependencia, aquí le damos más y nos aparece todas las dependencias en el evento, que existan 2 o 3 o 4 o 5, le damos clic y le decimos agregar para llevarla a esa plantilla que estamos nosotros en este momento creando. Por último, asignamos el usuario. Esa asignación de usuario es el perfil o asignaciones de usuario. Aquí podemos asignar varios usuarios de la Secretaría de Planeación. Podemos asignar varios usuarios y le decimos agregar y escogemos cuáles son los usuarios que vamos a asignar o escogemos solamente un usuario, porque acá podemos tener varios usuarios en el cual podemos configurar de manera simultánea varias personas o varios estructuradores o varias compradores que se requiere la entidad para estructurar los procesos. Le decimos agregar y queda vinculado o vinculados. Una vez tengamos eso, entonces ahí le damos crear. Cuando le damos crear, entonces ¿qué estamos? Creando un nuevo perfil dentro de esta plataforma, ya con los usuarios que hemos determinado. Acá podemos determinar, editar esos usuarios, quitarlos o agregarlos. En detalle podemos ver quiénes son los que conforman los asesores jurídicos, quién es el almacenista, que el secretario de planeación, lo podemos borrar y agregar uno nuevo o agregar varios. Por último, dentro de la parte de la plataforma, acá en la configuración de la entidad proveedor, tenemos las dependencias. Las dependencias son todas esas secretarías que tienen la entidad, esas ramitas que se delegan a través de funciones, a través de ordenadores del gasto. Entonces aquí como lo vemos, le decimos detalle y aparece la dependencia principal, My Company, en donde esa dependencia podemos agregar subdependencia o podemos agregar un grupo de usuarios que corresponde a esa dependencia compañía o tenemos que agregar una dependencia principal dentro de esa entidad. Acá en este caso agregamos una dependencia y nos da el nombre, por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura y le damos confirmar y queda agregada. Así sucesivamente se agregan todas las dependencias correspondientes. Ya en el tema de documentos administrativos y bibliotecas de documentos, ese tema no lo vamos a tocar, es más sencillo porque aquí en bibliotecas de documentos aparece todos los documentos que se ha agregado a la plataforma. Aparece dentro de sus usuarios los documentos recientes, los documentos que han solicitado y podemos organizarlos, borrarlos también. Suscripción de notificaciones, otra acción que no vamos a ver, ni tampoco documentos administrativos. Para este caso tenemos flujos de aprobación. Los flujos de aprobación corresponden a todos esos flujos que queremos nosotros crear previamente, estructurar. En el caso de un proceso, quién va a crear el proceso, quién va a aprobar el proceso, quién va a publicar el proceso, quiénes son los que van a evaluar las ofertas, quiénes son los que van a crear y adjudicar y así sucesivamente. Dentro de estas acciones tenemos en opciones crear y también la tenemos en la parte superior, es costado derecho. Cualquiera de las dos opciones nos da la oportunidad de crear para el caso. Aquí podemos activar y desactivar. Si nosotros queremos desactivar uno de esta evaluación de oferta mínima, la podemos desactivar. Así como las activamos, la podemos activar, porque no la vamos a necesitar en ese momento. Para ello, tenemos que crear y le decimos crear. Una vez nos da la creación, nos dice el nombre. Por ejemplo, puede ser adjudicación, descripción, adjudicación. Y aquí agregamos nivel. En ese caso, el nivel puede ser con orden o sin orden.
Con orden quiere decir de que ese primero tiene que hacerlo y después sigue el siguiente. Sin orden puede ser cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos puede pasar de manera directa y se puede hacer la asignación y la aprobación de ese flujo de aprobación. Aquí aparece con un solo orden, que podemos tener uno, dos órdenes y podemos agregar dentro de esas la nueva tarea. En este momento, dentro de la nueva tarea, le decimos nueva tarea y aquí aparece una ventana emergente en donde le vamos a asignar el nombre, le vamos a escribir y es asignado a esa persona. Por ejemplo, proyectar pliego de condiciones. ¿Quién va a ser el que va a proyectar el pliego de condiciones? Y está asignado a tal persona. Esa persona tiene tantas horas, tantos días, tantos meses de aprobar ese documento, de acuerdo a la prioridad, si es baja, normal o prioridad alta, pues le va a llegar a su correo electrónico todas esas alertas y a su plataforma también, donde va a decir, en este momento tiene una tarea por realizar. Enviar notificaciones por correo electrónico, sí, y esta tarea es suficiente para la aprobación de nivel, no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él proyecta ese pliego de condiciones, pero no está aprobado para que sea publicado. En ese orden de idea se da la prioridad a otra persona que sí vamos a hacer una nueva tarea, como se dice como, con orden, que el siguiente sí es aprobar pliego y publicar. Entonces aquí en este momento aprobar pliego y publicar se lo asignamos a una persona y esa persona tiene días, horas y meses para que esa tarea sea resuelta, sea en este momento aprobada por él, con una prioridad normal, baja o alta. Y este sí tiene la tarea suficiente para que se apruebe de manera real. Entonces así, de esa manera, se hace la creación de los procesos en cuanto al flujo, perdón, la aprobación de flujos de proceso. Luego nos vamos otra vez a la pantalla superior, en donde vamos a tener procesos. Esos procesos son otro tipo de clase que la vamos a ver posteriormente en qué consiste. Entonces así de esta manera hemos terminado de ver la primera parte que se denomina configuración de la entidad compradora.